Hola, hola chiquillos, ¿cómo les va? Espero que súper bien, que hayan tenido buenas semanas, que estén avanzando súper bien con sus entrenamientos, con sus estudios, con sus clases. Cada vez queda más poco para las pruebas de fin de año, así que pónganle ánimo, empeño, suerte, energía. ¿Ya? Esta es la cuarta clase entonces de física para segundo medio del programa de Chile. El título de esta clase, de este video, es Movimiento 2. ¿Ya? En este video vamos a hablar de Moore y, perdón, de movimiento uniformemente rectilíneo acelerado, ¿ya? Y vamos a hablar de movimiento uniformemente rectilíneo retardado, ¿ya? Vamos a hablar de dos tipos de movimiento especial. Si ustedes se acuerdan, en el video anterior, ¿cierto? Nosotros hablamos de Moore, ¿ya? Que era movimiento uniformemente rectilíneo, ¿ya? Hablamos de que el hecho de que fuera uniforme implicaba que su rapidez o bien su velocidad, habíamos definido, ¿se acuerdan el concepto de rapidez y de velocidad? Pero en ambos casos dijimos que esto eran constantes. Por eso se caracteriza un Moore, ¿ya? El movimiento uniformemente rectilíneo, porque la velocidad es constante, o la rapidez es constante. Recuerden que la diferencia entre rapidez y velocidad era que uno era una magnitud escalar, es decir, no tenía un sentido y una dirección, solo un valor, y la otra en cambio era una magnitud vectorial, es decir, tenía un sentido, dirección, ¿cierto? Y una magnitud, ¿ya? Y eso era porque se ocupaba, para calcular la velocidad, se ocupaba calcular el desplazamiento. En cambio, en la rapidez ocupábamos el camino recorrido, ¿sí? Sin embargo, dijimos, en el movimiento uniformemente rectilíneo se da que el camino recorrido es igual al desplazamiento, porque es una línea recta en donde se está moviendo, ¿sí? Por lo tanto, al ser un movimiento rectilíneo, ¿cierto? Al ser en línea recta, ¿ya? La línea marca el cuerpo, ¿cierto? Al moverse, o sea, es la línea que va marcando el cuerpo cada vez que se mueve. Y eso va a ser igual al desplazamiento con el camino recorrido. Por lo tanto, para Moore, hablar de velocidad constante o rapidez constante va a ser similar, ¿ya? La forma de hacer los ejercicios va a ser la misma. Sin embargo, ustedes acuérdense que hay una diferencia conceptual y que eso lo tienen que manejar, ¿ya? El móvil entonces, al tener una velocidad constante, ¿ya? Va a recorrer distancias iguales en tiempos iguales, es decir, siempre se mantiene las mismas características. La ecuación de itinerario que hemos visto para Moore, ¿cierto? Era que la posición final en que se encuentre un cuerpo va a ser igual a la posición inicial donde esté, más su velocidad por el tiempo en que se mueva, ¿sí? La velocidad, recuerde que siempre es constante en Moore, ¿sí? Acuérdense que había otras fórmulas también. Hablamos de que velocidad es igual, como dijimos acá, a distancia partido por tiempo, ¿ya? Esa distancia puede ser, por ejemplo, la posición final menos posición inicial. No lo podría calcular así. Repasen el video anterior, ¿ya? ¿Cuáles son los contenidos que vamos a ver ahora? En este video vamos a analizar los movimientos, pero cuando hay aceleración, ¿ya? Y cuando esa aceleración es constante, específicamente, ¿ya? Vamos a aplicar la ecuación de movimiento rectilíneo uniforme acelerado, uniformemente acelerado, y de movimiento rectilíneo uniformemente retardado, ¿ya? Algunos ejercicios que vamos a ir revisando para que ustedes practiquen, ¿ya? Y vamos a tratar de revisar algunos gráficos, ¿cierto? Lo mismo que hicimos en el video de Moore, ¿ya? Vamos a tratar de revisar algunos gráficos para ver cómo se describe el movimiento, ¿ya? Uniformemente rectilíneo acelerado o retardado en estos gráficos. Entonces, primero de todo, clasificación de los movimientos por su rapidez. Los movimientos se pueden clasificar ya sean uniformes o variados, ¿ya? Cuando la rapidez es constante, ¿cierto? Nosotros vamos a decir que un movimiento, de acuerdo a su rapidez, ¿ya? Va a ser uniforme, como el Moore. La rapidez es siempre la misma. Por ejemplo, la bala, en teoría, tendría siempre la misma velocidad al comienzo, aunque cuando se encuentre con un cuerpo, para, ¿cierto? En los primeros instantes mantiene siempre la misma velocidad, porque es tan alta, ¿cierto?, que no se modifica tanto. La luz tiene la misma velocidad o rapidez, ¿sí? Se mantiene más o menos constante. Si un automóvil va por la carretera, por ejemplo, ya todo el tiempo a 100 km por hora, una carretera en línea recta,
Vamos a decir también que puede tener un movimiento que sea constante, porque su velocidad está siendo siempre, en un trayecto por lo menos, ¿ya? En un tramo, está siendo siempre constante, 100 km por hora. ¿Sí? En cambio, hay velocidades, perdón, hay movimientos cuya rapidez cambia. Su velocidad o rapidez va a cambiar en el tiempo. Puede empezar moviéndose despacito y después puede moverse muy rápido, o empezar a moverse cada vez más rápido o cada vez más lento. Y en esos casos en que su velocidad va cambiando, por ejemplo, un automóvil que parte despacio en primera, ¿cierto? Va avanzando, avanzando y cada vez avanza y aumenta su velocidad 40, 50, 70, 80, 90, 100 kilómetros por hora. Ese auto está acelerando, está teniendo un cambio de rapidez o un cambio de velocidad. Por lo tanto, está teniendo un movimiento de tipo variado. ¿Sí? Siempre que haya movimiento de tipo variado, es que hay una aceleración. ¿Sí? Ya sea una aceleración positiva o una aceleración negativa. ¿Ya? Positiva va a ser una aceleración cuando esta aceleración aumenta, cuando la velocidad aumenta, se hace cada vez más rápido. En cambio, la aceleración va a ser negativa cuando la velocidad disminuye, se hace cada vez más lento. ¿Sí? La aceleración media, propiamente tal, corresponde al cociente entre a la división, en otras palabras, ¿cierto?, entre la variación de la velocidad empleada y el tiempo. ¿Ya? O sea, aceleración es variación de velocidad con respecto al tiempo. ¿Sí? Ahora bien, una fórmula para esto, ¿cierto?, es que aceleración la podemos expresar como diferencia de velocidad o variación de velocidad partido por la variación de tiempo, o sea, por el tiempo que se demora. Recuerden que al tener triangulito, esto se llama delta V, o triangulito, o variación de velocidad, es lo mismo que decir velocidad final menos inicial. Siempre lo final menos lo inicial es variación, ¿ya? En este caso partido por tiempo. ¿Ya? Acá la unidad que vamos a ocupar son metros partidos por segundo principalmente, el sistema internacional. ¿Ya? Un proyectil, por ejemplo, que sale disparado, no sé, una nave, ¿cierto?, interestelar, mucha película, ¿no? Una nave espacial, ¿cierto?, que sale expulsada de la Tierra, lo tiene que hacer con una aceleración muy, muy importante. O sea, tiene que cada vez aumentar su velocidad. Y de hecho, va pasando eso, cada vez va haciendo más rápido. Hasta que llega a un punto en el espacio, ¿cierto?, cuando sale de la gravedad terrestre, que ya se hace más lento. ¿Eh? Dependiendo del sistema entonces de referencia elegido, la aceleración puede ser positiva o negativa. O sea, si yo estoy parado en una parte de la calle y veo que un auto se aleja de mí y va aumentando su velocidad, yo podría decir que esto ya es positivo. Pero estoy parado en ese mismo punto y veo que un auto se acerca hacia mí, ¿cierto? Podría estar hablando con otro punto podría estar viendo de otro punto su aceleración. ¿Sí? Lo importante es que la aceleración puede ser negativa o puede ser positiva, dependiendo de cómo lo consideramos, si se aleja o se acerca. ¿Sí? Mejor dicho, si aumenta su velocidad o si disminuye su velocidad. Veamos por ejemplo un ejercicio. Dice, un móvil que se desplaza en línea recta a 3 metros por segundo comienza a incrementar su rapidez de manera uniforme, de tal forma que los primeros 3 segundos de que comienza a acelerar alcanza una rapidez de 24 metros por segundo. Respecto a la aceleración que adquiere el móvil, es correcto afirmar que, o sea, tengo un auto, imagínese usted, que va moviéndose por una línea recta a 3 metros por segundo, ¿ya?, y que empieza a aumentar su velocidad o su rapidez en forma uniforme. Es decir, uniforme significa pareja, todo el rato de la misma forma, ¿ya? De tal forma que los primeros 3 segundos, desde que comienza a acelerar, ¿ya?, alcanza una rapidez de 24 metros por segundo. O sea, y de todo el rato a la misma velocidad. Llega un punto en que, un punto cero, le vamos a poner, en que empieza a aumentar su velocidad más todavía, más rápido, hasta que llega a una rapidez, en vez de 3 metros por segundo, a una rapidez de 24 metros por segundo. Respecto a la aceleración que adquiere el móvil, entonces, ¿cómo será esto? ¿Cuánto será la aceleración? Dice, el móvil se desplazó uniformemente a 7 metros por segundo, por cada 7 segundos el móvil se desplazó 1 metro, por cada 2 segundos el móvil se desplazó 7 metros,
Y así, tenemos distintas alternativas. ¿Cómo lo podemos hacer? Primero que todo, recordar que aceleración es variación de velocidad partido por tiempo. O sea, yo me fijo que tengo, ¿cierto?, las velocidades. Una velocidad que es de 24 metros por segundo, que es la velocidad final, y una velocidad inicial que es de 3 metros por segundo, ¿cierto?, que es la velocidad con que venía el comienzo antes de acelerar. ¿Sí? Entonces, la variación de velocidad sería la velocidad final, que es 24, menos la velocidad inicial, que es 3. Y eso en un tiempo en el cual aumentó esa velocidad, que fue de 3 segundos. Por lo tanto, tendría que sería 24 menos 3, 21 metros por segundo, la diferencia de velocidad, dividido el tiempo empleado, que son 3 segundos. Eso me da una aceleración de 7 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿cuál de estas opciones sería la más correcta? Si nos fijamos, a ver, 7, dice, un móvil se desplazó uniformemente a 7 metros por segundo. 7 metros por segundo, ¿cierto? Claro. ¿Por cada 7 segundos el móvil se desplazó 1 metro? No. Entonces sabemos que por cada 2 segundos el móvil se desplazó 7 metros, tampoco. ¿Cierto? El móvil se desplazó a 3 metros por cada 3 segundos. Por cada segundo el móvil aumentó su rapidez 7 metros por segundo. ¿Cuál es lo correcto acá? ¿Las anteriores le parecen correctas? Ninguna, ¿cierto? La más correcta es esta definición, que por cada segundo que pasó, la rapidez fue aumentando de 7 metros por segundo cada vez, ¿sí? Por cada segundo. Por eso que queda 7 metros por segundo partido por segundo. ¿Sí? Esta es la fórmula y eso significa, ¿cierto?, la aceleración que está teniendo. Otro. Un móvil parte del reposo y en 3 segundos aumenta su velocidad en forma constante. ¿Ya? O sea, está quieto y de repente en 3 segundos aumentó su velocidad hasta llegar a 24 metros por segundo. ¿Ya? Estaba en un auto, estaba en un semáforo en rojo, partió, ¿cierto? Y ya 3 segundos después llevaba esa velocidad, 24 metros por segundo. Me dicen, si el móvil mantiene este tipo de movimiento en el tiempo, ¿cuál será su aceleración al cabo de 10 segundos de haber comenzado a moverse? Acá, ojo, muchos pueden tener, ¿cierto?, algún conflicto, algún problema con esto, ¿ya? Pero esto es casi todo comprensión de lectura. ¿Ya? Este símbolo, ¿cierto?, que indica un tipo que indica que esto es vectorial, ¿ya? No me importa mucho por ahora que ustedes lo manejen, lo puse, se me olvidó sacarlo, pero indica que esto es vectorial, ¿ya? Pero me preguntan, ya, ¿cuál será la aceleración entonces a cabo de 10 segundos de haber comenzado? Acá es importante porque ustedes tienen que recordar que en este tipo de movimiento, ¿qué es constante? En los movimientos que estamos viendo acá, ¿ya?, la aceleración se mantiene constante. ¿Por qué? Porque esto me están diciendo que ¿cuál es su aceleración al cabo de 10 segundos de haber comenzado a moverse si el móvil mantiene este tipo de movimiento en el tiempo? O sea, yo recuerdo que la aceleración es variación de velocidad partido por tiempo. Calculamos estos valores y me da que son 24 metros, ¿cierto? Y al principio estaba en reposo, por lo tanto la velocidad inicial era 0, o sea, 24 menos 0 es 24, ¿cierto? Cuando está en reposo, siempre algo está en reposo, su velocidad es 0, ¿sí? Partido por un tiempo que son 3 segundos. Entonces, dividido 24 por 3 me da 8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, si el móvil se mantiene este tipo de movimiento en el tiempo, ¿ya?, o sea, mantiene este tipo de aceleración, en otras palabras, ¿cuál será su aceleración al cabo de 10 segundos de haber comenzado? Acá es más que nada lógica, ¿ya? A los 10 segundos entonces, si mantiene el tiempo, si mantiene el tipo de movimiento, su aceleración será constante, tal como dicen acá. Si este cuerpo mantiene ese movimiento, por lo tanto su aceleración va a ser constante, va a ser la misma, ¿sí? Por lo tanto la alternativa correcta va a ser la alternativa D. Ahora, en el movimiento rectilíneo existe el tipo acelerado y retardado, ¿ya? Uniformemente acelerado, uniformemente retardado. Un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o MURA, o MRUA, ¿ya?, es el movimiento el cual aumenta uniformemente su velocidad en el tiempo. Es lo que hemos visto hasta ahora. Es decir, un cuerpo va aumentando su velocidad en cada momento, ¿ya?
los vectores velocidad y aceleración tienen igual dirección y igual sentido. O sea, la velocidad va en un sentido hacia allá, por ejemplo, hacia la derecha, la aceleración también va hacia la derecha. ¿Sí? Van iguales. Eso hace que a medida que vaya acelerando, su velocidad vaya aumentando. ¿Sí? Ahora bien, en el movimiento rectilíneo uniformemente retardado, acá lo que pasa es que un móvil va disminuyendo uniformemente su velocidad en el tiempo. O sea, cada vez que pasa el tiempo va haciéndose más lento, más lento, más lento. Su velocidad va bajando, disminuyendo. ¿Sí? Por lo tanto, los vectores de velocidad y aceleración, en este caso, tienen igual dirección. O sea, ambos se mueven, por ejemplo, de izquierda a derecha. Pero acá tienen distintos sentidos. Es decir, la velocidad que este vector, esta flecha celeste, va hacia la derecha, y la aceleración, en este caso que es la flecha verde, va hacia la izquierda. Por lo tanto, va frenando, va disminuyendo su velocidad, aunque siga avanzando hacia la derecha con una cierta velocidad, ¿cierto? Esa velocidad va disminuyendo, porque la aceleración aumenta hacia el otro lado. ¿Sí? Por lo tanto, lo que va pasando es que, en otras palabras, el automóvil va frenando. ¿Sí? Ustedes saben que cuando uno frena no se detiene inmediatamente, ¿cierto? Muchos autos ahí frenan bruscamente, pero igual siguen y chocan igual, o pueden chocar igual, ¿cierto? Y eso es porque su aceleración va en un sentido, pero su velocidad sigue en el sentido opuesto, ¿ya? Hasta que llega un punto en que se detiene por completo. Ahora, ¿cuáles son las ecuaciones que vamos a ver en el movimiento uniformemente acelerado o uniformemente retardado? Ya, primero hay tres ecuaciones importantes. Ya, una es la ecuación de posición en función del tiempo, ¿ya? Y esta es como también lo que se visto, lo que se vio en Moore, que es como ¿cómo se llama? La ecuación de itinerario, ¿ya? Esta es la ecuación de itinerario para Moore A o Moore R, ¿sí? Esta implica que la posición final de un cuerpo, cuando existe aceleración, va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial por tiempo, que si ustedes se fijan hasta aquí, ¿cierto? Hasta aquí es lo mismo que teníamos en Moore, la misma ecuación de itinerario que teníamos en Moore, ¿sí? Hasta ahí. Solo que ahora, como hay aceleración, le vamos a sumar, ¿cierto?, el efecto de la aceleración, que lo vamos a medir así, como un medio por la aceleración, que es constante, por el tiempo al cuadrado, ¿sí? O sea, un medio por aceleración por tiempo al cuadrado. Le sumamos eso, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Si el cuerpo está disminuyendo su velocidad, está desacelerando o está frenando, la aceleración le vamos a poner signo negativo. Por lo tanto, todo esto va a ser negativo. Acá, en vez de sumar, vamos a dejar la aceleración normal, un valor, por ejemplo, 40, pero si está frenando, le vamos a poner acá menos, un medio por 40 por el tiempo, ¿sí? O sea, si esto acelera, le sumamos este término. Si el cuerpo está desacelerando o frenando, le restamos este término. ¿Se entiende? La velocidad, entonces, en función del tiempo, una fórmula también para velocidad puede ser que la velocidad final sea igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Esto viene de la fórmula de que aceleración es velocidad final menos velocidad inicial partido por tiempo. Si ustedes pasan la velocidad inicial para allá, pasa restando, sería velocidad final menos velocidad inicial. Y acá, si pasamos el tiempo que está multiplicando, pasamos para allá dividiendo, me queda velocidad final menos velocidad inicial partido por tiempo. Eso igual a aceleración. Esta es la misma fórmula, entonces, que hemos visto al comienzo, pero ahora expresada en función de la velocidad final, ¿sí? Y una tercera ecuación importante puede ser la ecuación de velocidad final, en la cual no se utiliza el tiempo. O sea, si ustedes no le dan el tiempo, igual pueden saber la velocidad final cuando hay aceleración, ¿ya? Y eso es por una combinación de estas dos ecuaciones que no interesa que ustedes la hagan ahora, pero sí podrían saber esta función, esta ecuación, en caso de que la llegasen a necesitar para algún ejercicio. Entonces, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa
cuando tenemos, por ejemplo, algunos casos especiales en el cual hay retardo, hay un movimiento uniformemente retardado, ¿ya? Tenemos casos, por ejemplo, cuando queremos calcular el tiempo máximo, ¿ya? Recuerden ustedes que en un movimiento rectilíneo uniformemente retardado, el cuerpo va desacelerando, ¿cierto? Va disminuyendo su velocidad, por lo tanto llega a un punto que su velocidad final va a ser cero, ¿ya? Entonces, en ese momento yo puedo tener el tiempo máximo, ¿ya? Perdón, el tiempo máximo, que es el tiempo que se demora el móvil en detenerse, ¿ya? E igual, por ejemplo, el tiempo que se demora desde que comienza a frenar hasta que su velocidad final se hace cero, ¿ya? Y eso lo podemos calcular así, como que el tiempo máximo va a ser igual a la velocidad inicial que tiene desde que comienza a frenar, ¿ya? Partido por la aceleración, ¿ya? Eso es el tiempo máximo. Esto es en valor absoluto. ¿Qué significa esto? Que aunque la aceleración sea negativa, ¿cierto? No importa, acá lo considero todo como algo positivo, ¿ya? Porque el tiempo siempre es un valor positivo, ¿ya? Lo otro es la distancia máxima, ¿ya? La distancia es la distancia que se recorre, ¿cierto? Un móvil cuando está frenando, es decir, desde que comienza a frenar hasta que se detiene, ¿ya? Entonces, esa distancia máxima, desde que comienza a frenar hasta que se detiene, es igual, también en valor absoluto, es decir, un módulo positivo, ¿ya? Es la velocidad inicial al cuadrado partido dos veces la aceleración, ¿ya? Entonces, al resolver esto, me da un valor positivo. ¿Por qué? Porque las distancias siempre son valores positivos, ¿cierto? No hay una distancia, ¿cuánto mides tú? Menos un centímetro, no, ¿cierto? Yo no aunque sea muy chico un objeto, no mide menos de cero, ¿sí? A lo más, no mide. Según ejercicio, por ejemplo, si un móvil se desplaza en línea recta sobre un eje a 20 metros por segundo, tal como se muestra en la figura, ¿ya? Aplica frenos, ¿ya? Y se detiene a 5 segundos. Ya está avanzando, empieza a frenar y se detiene 5 segundos después. Ese es el tiempo máximo, en otras palabras, ¿cierto? 5 segundos. Lo que me están dando. Ya. Con respecto a lo anterior, es correcto afirmar que el móvil entonces experimenta un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Será verdadero? No, ¿cierto? Acá está teniendo un movimiento rectilíneo uniformemente retardado. Está desacelerando. Su aceleración es de 4 metros por segundo al cuadrado. ¿Cómo sé eso? Claro, lo podría saber, ¿cierto? Porque acá tengo, calculándolo, tengo acá la velocidad, que es de 20 metros por segundo. Esa es su velocidad inicial. ¿Su velocidad final cuánto era? Si se detiene, 0. Por lo tanto sería 20 metros por segundo, ¿cierto? Velocidad inicial, perdón, sería 0, que la velocidad final siempre es velocidad final menos velocidad inicial. Sería 0 menos 20 metros partido por segundo. Y todo eso está partido en ¿cuántos segundos? En 5 segundos, que es lo que se demora en detenerse. Por lo tanto sería menos 20 partido en 5 me da menos 4 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto su aceleración es correcta. Me dicen, la distancia recorrida desde la aplicación de los frenos hasta detenerse es 50 metros. ¿Cómo lo hacemos eso? Lo podemos hacer con esa fórmula, ¿cierto? Que la distancia recorrida desde que empieza a detenerse hasta que frena es la distancia máxima, sería la velocidad inicial al cuadrado partido dos veces la aceleración. O sea, velocidad inicial al cuadrado, 20, son 400, 20 por 20, 400, ¿cierto? Dividido dos veces su aceleración, es decir, 400 dividido dos veces 4, ¿cierto? 2 por 4, 8, sería 400 dividido 8. Esto en valores positivos me daría 50 metros. 50 metros, por lo tanto es correcto. Por lo tanto, perdón, no puse la alternativa acá. La alternativa correcta sería D. Solo 2 y 3. ¿Sí? Otra. ¿Qué pasa con los gráficos en los movimientos rectilíneos uniformemente acelerados y retardados? ¿Ya? Acá hay un gráfico de distancia versus tiempo, ¿ya? Este gráfico tiene, por decirlo así, una forma como un arco hacia arriba, ¿cierto? Una parábola,
¿ya? Y eso es porque la distancia va aumentando a medida que pasa el tiempo, la distancia recorrida va aumentando cada vez más a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Y esto se ve como algo exponencial que va hacia arriba, ¿ya? Redondeado. El típico gráfico de distancia versus tiempo. Me interesa que ustedes lo recuerden y que entiendan que si fuera un MUR, un movimiento rectilíneo uniforme simplemente, cuando no hay aceleración, yo vería que el movimiento es así, en línea recta. Pero como hay aceleración, el movimiento hace que cada vez sea más y más rápido, porque cada vez va a ir más rápido, ¿sí? Por lo tanto, cada vez el movimiento tendría que ser más y más elevado, la pendiente. El gráfico de velocidad versus tiempo, ya en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, tiene esta forma así, ¿ya? Se hace una línea recta y tiene una cierta inclinación, ¿ya? Dice la línea recta ascendente. Cuando sube esta línea recta, ¿ya? Indica que la velocidad aumenta en forma constante con respecto al tiempo. O sea, la velocidad está aumentando, ¿ya? El área que existe bajo la curva, ¿ya? Representa la distancia que recorre el móvil en ese tiempo. O sea, si a mí me dicen, ya, acá tengo por ejemplo 5 segundos y acá están, o acá está 5 segundos y acá están 10. Entonces, yo quiero saber cuál es la distancia que recorrió el móvil que tiene esta velocidad en tanto tiempo, de 5 a 10 segundos. Yo podría calcular el área de ese sector, del sector entre ese tiempo que estoy calculando, ¿sí? ¿Y cómo lo podría calcular? Por ejemplo, como una figura geométrica. Yo podría decir, ya, acá tengo un rectángulo hasta aquí y aquí me queda un triangulito arriba, ¿sí? Un triángulo. Si yo me acuerdo cómo calculo el área de un rectángulo, que es lado por lado, ¿cierto? Y el área de un triángulo, que es lado o cateto por otro cateto opuesto, ¿cierto? Dividido en dos. Y calculo el área de eso. El valor de esa área es la distancia, ¿sí? Que se recorre. Recuerden entonces que la pendiente de esta gráfica, ¿ya? Va a representar la aceleración. O sea, si yo tengo un valor de velocidad aquí, por ejemplo 3 metros por segundo, y acá está un valor de tiempo que son 10 segundos, ¿ya? Yo tengo un punto, bueno, en realidad aquí, ¿ya? Este punto de aquí, por ejemplo, está acá con una velocidad de, no sé, 50 metros por segundo, y acá el tiempo son 10 segundos. Si yo divido 50 metros por segundo dividido por 10 segundos, me da la aceleración, ¿sí? O sea, es importante que cuando ustedes hablen de pendiente, significa dividir, ¿ya? Cuando ustedes hablen del área bajo la curva, significa como multiplicar esos valores, ¿sí? Por ejemplo, todos los valores que están acá, 50 por, no sé, por 10, por ejemplo, ¿sí? Siempre pensando en una figura geométrica, que es lo que está bajo esta recta. Si la pendiente del gráfico velocidad-tiempo es hacia abajo, ¿no? Significa que va a estar desacelerando o disminuyendo su velocidad. Pero un gráfico en el cual hay un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿cierto? La velocidad va a estar aumentando. Eso acuérdense. En un gráfico de aceleración versus tiempo, en este caso, ya la aceleración va a ser constante, todo el rato la misma, ¿sí? Y el área que esté bajo la curva, o sea, si yo calculo el área de esta figura geométrica, ¿ya? Va a indicar la diferencia de velocidad, cuánta velocidad cambió, qué tanto cambió la velocidad, ¿sí? Ahora, en un movimiento rectilíneo uniformemente retardado, ¿ya? El gráfico de distancia versus tiempo va a ser así, va a aumentar, al principio va a ser súper rápida, pero como empieza a frenar, cada vez, ¿cierto? La distancia que recorre va a ser, el cambio de distancia que está recorriendo cada vez va a ser menor, ¿sí? Y empieza a tener este arco así, a diferencia de cuando hay aceleración, que es un arco así, ascendente. El gráfico de velocidad-tiempo, como dijimos, la recta, ¿cierto? Va hacia abajo, tiene otra pendiente. Igual, el área bajo la curva indica ya la distancia que se recorre. En este caso sería como la distancia máxima, si llega hasta acá, ¿cierto? Hasta el punto en que la velocidad es cero, es decir, en un punto en que se detuvo, ¿ya? Y la pendiente de esto sigue indicando aceleración, o sea, el valor que yo tenga de esto, de velocidad con respecto a un tiempo, ¿ya? Es la aceleración. En este caso va a ser negativa.
¿ya? Y en un gráfico también de aceleración versus tiempo, ¿ya? Sigue siendo la aceleración constante, ¿sí? Y el área que esté bajo la curva sigue siendo la diferencia de velocidad. Pregunta: se tienen los siguientes gráficos de posición, ¿cierto? X y velocidad B, ¿ya? O sea, la posición X y velocidad B en función del tiempo T, ¿ya? ¿Cuál de ellos indica que no existe aceleración en el movimiento? ¿Cuál de ellos está indicando que no hay aceleración en el movimiento? ¿Cuál sería el correcto? Este, que es distancia versus tiempo, ¿hay aceleración acá? Este, que es velocidad versus tiempo, ¿hay aceleración? Este, que es disposición versus tiempo, aceleración. Este, velocidad, tiempo, aceleración. O este, distancia, tiempo. En otras palabras, ¿cuál de estos gráficos no revisamos ahora en el video? ¿Cuál de estos no aparecía? O de este tipo no aparecía. El único que no aparecía, ¿cierto?, en MUR A o MUR R, ¿ya?, era este, ¿sí? Este gráfico de distancia versus tiempo, ¿cierto?, es un gráfico de movimiento rectilíneo uniforme, donde no hay aceleración, ¿ya? Por lo tanto, esa es la correcta de esta pregunta. Muchachos, eso es todo por ahora, ¿ya? Espero que no haya sido muy latero, espero que haya sido comprensible. Hagan los ejercicios, manden sus dudas, mándenlo al correo de docencia @earchile.cl, ¿ya? Manden sus dudas para que ellos me envíen también información de lo que ustedes tienen que hacer, ¿cierto? De ustedes lo que les problema más, ¿ya? Para que podamos revisarlo. Les comento, más adelante vamos a hacer un repaso de toda la materia que hemos visto, ¿ya? Así que no se preocupen, ¿ya? Pero ustedes pongan el empeño y estudien. ¿Ya? Esta materia no es tan difícil como se ve, ¿ya? Hagan ejercicio. Suerte, chao.